Roberto Piñón, que fue presidente del Foro de Periodistas en su momento, mi estimado Roberto. Pues aquí se especula mucho en torno a las líneas de investigación. Los periodistas necesitamos de fuero para ejercer nuestro trabajo. El gobernador lo acaba de decir en Juárez, que va a otorgar fuero a los periodistas, pero sin hacer distingos entre ciudadanos de primera y de segunda. ¿Necesitamos fuero? Primero necesitaríamos establecer qué entendemos por fuero. El fuero es una situación de privilegio, es algo que ha existido de manera histórica. Era estamental o era en función de la riqueza que tenía cada persona. En la actualidad, por fuero entendemos una situación de privilegio de ciertos servidores públicos sobre los cuales no se puede actuar de manera penal. Hablabas ahorita tú de Carlos Hermosillo. Bueno, él seguramente está simplemente compareciendo ante la PGR, pero él no puede ser detenido porque él tiene fuero constitucional. Primero habría que hacer un juicio de procedencia y de acuerdo a la Constitución, la Cámara de Diputados se constituye en jurado y entonces dictamina y le retira el fuero. Y de hecho podría hacerlo por escrito. Me llama la atención que sí, por ser un alto funcionario, pero fíjate que yo ahorita platicaba con Ángel y le decía, mira Ángel, si nosotros atendemos a que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege libertad de expresión y protege ejercicio periodístico, y dada la reforma constitucional a través de la cual los tratados internacionales integran Constitución, luego entonces hay una especie de fuero, hay una especie de protección constitucional, ya existe. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Por eso nuestra Constitución en su artículo 4 establece la protección sobre fuentes periodísticas. No podemos ser citados en relación con una información para revelar fuentes. Hay una protección sobre las fuentes. O sea, nosotros ya gozamos de un fuero, de una especie de protección, no del fuero que conocemos actualmente de los servidores públicos, como el del que goza el gobernador o el que goza el presidente del Tribunal Superior de Justicia o un consejero del ICITAC. No, ese no. Pero además ese fuero no nos interesa, Juan Enrique. Nosotros nos interesa la protección que nos da la sociedad en función del código de ética que vi aquí cuando entré a GRD, que me da muchísimo gusto ver un código de ética, porque este protocolo del que hablamos parte de la base primero de un compromiso ético del periodista, de un equilibrio en la información, de un profundo compromiso social en la información. Esa es la protección de la cual nosotros queremos. Nosotros, lo demás no nos interesa. Me parece a mí que la focalización primera, ahorita en este momento, primero es de indignación. Estamos indignados porque nos están matando a los compañeros. Adrián es un colega al cual respetamos, estimamos y reconocemos en su actividad periodística. O sea, esta casa editorial GRD se encuentra de luto y los periodistas, no solamente en Chihuahua, sino en el país, estamos indignados por este crimen atroz. En segundo lugar, necesitamos investigaciones a fondo. No queremos que bajo una nube de humo se establezca que era por alguna línea editorial, que era por alguna cuestión de su relación personal, sentimental con alguna persona. No. No queremos ahorita que nos den hipótesis. Nosotros queremos ahorita que se hagan las investigaciones, se llegue al fondo y se castigue al responsable de este crimen, haya sido la que sea la motivación. Segundo. Tercer lugar, necesitamos sentarnos a la mesa como lo hicimos hace 6 años. Ese fue el principal fruto del sistema integral, sentarnos a la mesa con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo y revisar lo que está pasando en estos momentos con la cuestión periodística, revisar la ley de publicidad, porque no podemos nosotros generar un discurso en donde lanzamos a la sociedad en contra de los periodistas por pagos indebidos que se hicieron en la pasada administración. Tenemos que tener cuidado con eso porque generamos discurso de odio. Segundo lugar, necesitamos retomar... ¿Tú se aceptas que están generando odio desde el poder? Yo lo que te digo, Juan Enrique, es que ese tipo de declaraciones lo único que hacen es generar una reacción social adversa en contra de los periodistas y no me parece correcto que eso ocurra. En segundo lugar, Juan Enrique, fíjate, necesitamos retomar las medidas cautelares.
Actualmente tenemos una ley federal de protección a periodistas. Esa ley federal está muy lejos, es a través de un juzgado de distrito, con un consejo en la Ciudad de México. Aquí tenemos ya conformado una mesa estatal, vamos a retomarla. Lo platicamos con José Luis Armendáriz el fin de semana. Necesitamos retomarla. ¿Para qué? Para sentarnos a la mesa y tomar las decisiones que haya que tomar. Hay que retomar la capacitación a los periodistas, la cuestión ética, qué están haciendo las empresas en relación con los salarios, qué están haciendo las empresas en relación con los equipos, con la capacitación para el trabajo de sus empleados. O sea, son cosas que necesitamos retomar de manera integral. Por eso este sistema, de hace 6 años, es un sistema integral. ¿Cuáles son las políticas de comunicación social para darle información a Juan Enrique López? O le voy a dar a Juan Enrique López información privilegiada porque es el number one en el rating de las 2 de la tarde. O sea, ¿qué estoy haciendo con la comunicación social? ¿Cuáles son mis políticas de comunicación social? Fíjate que esas son las cosas trascendentes, Juan Enrique, sobre las cuales nos tenemos que sentar a platicar y que yo creo que es una extraordinaria oportunidad. Nos duele mucho el hecho, o sea, es lamentable. Pudiste haber sido tú o pudo haber sido yo o cualquiera de los que estamos aquí el que pudimos haber perecido en esa situación. Y mi compañero no era un compañero que estaba en la abundancia. Su coche era un coche modesto, la casa es casa modesta. Somos personas modestas, Juan Enrique. Nuestros orígenes, ¿cuáles son? Entonces, ¿modestos? somos gentes modestas. De colonia de la periferia, infonaviteros, hombre, en pocas palabras. Algunos Claro. todavía lo somos. Exactamente. Sí. Viva la, Los orígenes. viva la joya. Jorge, tú fuiste aquí el jefe de información por mucho tiempo, por cuestiones tuyas profesionales, pues sigues con tu programa exclusivamente, pero tú viviste muy de cerca con tu amistad con Adrián. Sí, bastante. A mí me tocó que Adrián entrara a trabajar cuando era yo el jefe de información de CRD. Entró en abril, apenas hace poco tiempo, fue contratado para coberturas especiales en las campañas políticas. Finalmente, cuando termina la campaña política, él se integra de lleno al grupo como parte del equipo, se asigna a la fuente de gobierno del Estado, una fuente muy demandante. Adrián era una persona que conozco desde hace, a lo mejor lo conocía desde hace 20 años aproximadamente, y me tocó convivir mucho tiempo entre familias, entre cotorreo, las bohemias, las borracheras, ¿por qué no decirlo? Me tocó convivir mucho tiempo con Adrián, y me tocó conocerlo de cerca. Yo creo que, pues bueno, ahorita el debate me parece muy estéril de parte de las autoridades. Están jugándole a una arma de doble filo socialmente. Tú preguntabas si se generan odios. A mí me parece que no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino desde el Poder Judicial y desde el mismo sistema policíaco. ¿Por qué lo digo? Porque el fiscal, en la primera declaración que hacen, horas después del artero asesinato, el fiscal, cuando le preguntan de qué se trata y cuál es la línea de investigación, dice que ya tienen todo, pero que no le van a decir a la prensa nada porque eso sería comprometer la investigación. Bueno, disculpa que te interrumpa. En el chat de prensa del gobierno del Estado, su coordinador, Antonio Pinedo, dijo que tienen elementos para solucionar este asunto y fue lo más pronto posible. Minutos después de la... tienen información privilegiada. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque en las publicaciones que hicieron, en redes sociales y en medios informativos, muy frías, frías, pero además los comentarios de la gente iban en el sentido ya de si queríamos un trato privilegiado, de si queremos ser tratados de una manera excepcional y si queremos tener garantías que no tiene el común de la gente. No, yo me refiero a esto y les digo a todos los que están poniendo sus comentarios todavía en redes sociales que no queremos un trato preferencial, definitivamente no. Pero a ver, también la gente común y corriente no hace lo que el periodista hace, y hay que decirlo, ¿no? El periodista se juega el pellejo muy seguido, no puedo decir a diario, pero muy seguido, y lo hemos visto con políticos muy berrinchudos que han retado a golpes a periodistas, políticos que han golpeado periodistas, y yo puedo hablar de eso con total seguridad. Políticos que tienen guaruras que persiguen periodistas, desde cualquier clase, ¿no? Desde un jefe ministerial hasta un jefe carcelario, hasta un jefe político, un legislativo.
el periodista se arriesga en eventos policíacos, siempre preguntan por qué llegamos antes lo decíamos el jueves pasado en Contraste, ¿por qué llegamos antes a los hechos los periodistas? Pues bueno, porque es nuestro trabajo, nuestra función social, nuestra responsabilidad y y arriesgamos el todo por el todo. No es un trato privilegiado el que queremos, es garantía, lo decía ahorita el maestro Rodrigo Ramírez, lo decía aquí el maestro Piñón, el maestro Subía, necesitamos nada más condiciones para poder ejercer libremente el periodismo. Es una actividad de alto riesgo, claro que sí. Tenemos una lista de 20 personas, 21 personas ya con Adrián Rodríguez, asesinadas del 2010 a la fecha en el gobierno en el estado de Chihuahua. Van más de 355 personas asesinadas en los últimos meses que tiene, o en los últimos días que tiene apenas el sexenio Javier Corral. Es una inseguridad bastante alarmante, muy fuerte. Quizá no tenemos los mismos niveles de terrorismo y de violencia que se vieron en 2010, 2011, pero hay un problema fuerte, severo. Y igual los doctores piden por su gremio, los taxistas piden por su gremio, los policías piden por su gremio, los periodistas estamos haciendo lo propio. Han caído 21 personas, y bueno, ahorita los podríamos enumerar, personas de aquí de la capital, personas del estado de Chihuahua, y bueno, los tenemos, mira, desde José Ramírez Puente, José Luis Ortega Mata, José Barbosa Bejarano, Enrique Perea Quintanilla, tenemos a Gerardo Guevara Domínguez, Saúl Noé Martínez, Candelario Pérez Rodríguez, tenemos a José Armando Rodríguez Carreón, el Choco, que bueno... Ese sí se aclaró, ¿no? El de Choco. Juárez, pero sigue siendo un homicidio contra el periodismo. Sí, eso sí. Tenemos a David García Monroy, Ernesto Montañez Valdivia. Bueno, que David estaba en el lugar equivocado, pero no deja de ser periodista. También tenemos, por ejemplo, a Isabel Cordero Martínez, Guillermo Alcaraz Trejo, Memo, que bueno, fue muy sonado, el colega, el camarógrafo. Tenemos también a Luis Carlos Santiago, Francisco Javier Moya Muñoz, doctor Moya, en paz descanse, Héctor Javier Salinas García, los Javieres que también estuvieron en un lugar equivocado, pero fueron víctimas de la violencia. Sí. Tenemos a Francisco Ernesto Araujo Cano, fotógrafo del Heraldo. El fotógrafo del Heraldo, que fue victimado de una manera brutal. Tenemos a Jaime Guadalupe González Domínguez, Hugo César Murbato Flores y ahora Jesús Adrián Rodríguez Samaniego. Son periodistas, y yo lo decía en un editorial que estará transmitiéndose a través de Antena. Allá afuera, aquí lo interesante o lo preocupante para la autoridad es que allá afuera hay gente que le juega al verdugo, gente para la cual no está hecha la ley, que carece de legitimidad aquí en Chihuahua, y que esa ley carente de legitimidad la aceptamos y vivimos con ella los chihuahuenses, pero es una ley a la cual no están sujetos los que brutalmente nos ponen sentencia a los chihuahuenses, están impunes. Y tampoco sabes contra qué. Y estamos hablando de los asesinatos de periodistas, pero hay médicos, hay doctores, hay civiles, hay ciudadanos, hay niños, y para los cuales la ley no ha sido aplicada con esa rigor, pero además, Juan Enrique, el gobierno del estado y el gobierno federal, ambos se están rasgando las vestiduras por ver quién evidencia más periodistas y ver quién le saca la lengua más a los periodistas, cuando su labor no es esa, su labor la están descuidando mucho. Hay una condición precaria en el país de inseguridad, una condición de violencia extrema, hay una condición de pobreza, una condición de falta de economía, y las autoridades están atentando contra periodistas. Yo sí coincido o considero que sí hay un discurso de odio, no solamente del gobierno de Corral, sino de varios gobiernos estatales e incluso los legislativos y el mismo administrativo federal, ¿no? Discursos de odio, dice Jorge